Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Hola y bienvenidos nuevamente a Liderazgo en Construcción. Este es nuestro 9º episodio que hemos titulado Gestionando Equipos Multipersonalidad. Y para platicar un poco sobre este tema, y tiene mucho que ver con gestión de equipos, ¿verdad? De cómo trabajar con diferentes personas. Para hablar de eso tenemos a dos invitadas muy especiales. El día de hoy quisiera presentar primero a Stephanie Damas. Ella es licenciada, es graduada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y actualmente ella labora como directora de media en la institución Great Commission Academy o Academia Gran Comisión en español. Así que gracias Stephanie por estar con nosotros hoy. Hola Cristian, hola Marcela, gracias por tenerme acá. Excelente, gracias. Y la siguiente invitada que tenemos ya la conocen porque la hemos tenido anteriormente en el podcast, aunque es primera vez que aparece en el formato de video que tenemos ahora, y es la licenciada Marcela Suazo. Ella es licenciada en Psicología con orientación clínica y educativa, y además ella trabaja como coordinadora del Departamento de Consejería en la Academia Sparrow. Entonces, un saludo Marcela, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola a todos, gracias otra vez por la invitación, de verdad que a mí me encanta estar acá. Hola Stephanie, y la verdad que el tema de hoy me tiene bastante emocionada, así que... Excelente, sí, es un tema bastante emocionante, muy bueno porque hay mucho de qué hablar. No nos vamos a meter a todo lo que podemos hablar, pero creo que sí tiene bastantes áreas en las que podríamos entrar y en las que podríamos ahondar y que sería muy interesante. Como dije, no vamos a ahondar en todo, pero los animo a cada uno de los que nos ven a que puedan ahondar por su cuenta en cada una de las cosas que nosotros tal vez vamos a tocar como por la superficie, ¿verdad? Entonces he invitado a estas dos personas muy especiales porque, bueno, primero Stephanie, como dije antes, es directora de media en Great Commission Academy y pues hablando del tema de gestión de equipos y específicamente equipos multipersonalidad, pues ella tiene un equipo de maestros a su cargo, ¿verdad? Que pues ella tiene que liderar día a día. Entonces, basados en esa experiencia que tienes, Stephanie, quisiéramos hacer un par de preguntas. Primero, para ponernos a todos en contexto, ¿cuántas personas hay más o menos en el equipo de maestros que lideras? Hay entre 14 y 15 personas ahorita en mi equipo. Ok, excelente. 14, 15 personas bajo tu cargo y después, o sea, contándote a ti, 15, 16. Sí, ¿verdad? por ahí. Okay, sí. Excelente. Número 2, ¿qué tan diverso es el equipo en cuanto a personalidades y talentos? Es muy diverso, o sea, podemos desde un introvertido hasta un extrovertido, o sea, todas las personalidades, es bastante extenso, hay un poco de todo. Excelente. Y talentosos, Ajá. muy talentosos, ¿Ah, sí? O sea, mucho talentos. Ok, excelente. ¿Qué hay de trasfondos, por ejemplo, de experiencias, por ejemplo? Me imagino que hay también personas que tal vez es su primera experiencia enseñando y hay personas que ya tienen bastantes años. Así es, sí, hay varios maestros que tienen bastantes años de experiencia, 15 más algunos, y otros que llevan 2, 3. Hay bastante, es bien amplio. Súper. Hay bastantes personas. Excelente. Bueno, entonces, poniéndonos en contexto, ya vemos que a Stephanie sí le toca liderar un equipo realmente de muchas personalidades, muchos talentos, muchos trasfondos. Y pues hablando de estos equipos multipersonalidad, creo que los modelos tradicionales que hemos visto de dividir personalidades o de dividir temperamentos, yo veo un detalle en esto. Y el detalle es el siguiente. Creo que muchas veces los modelos tradicionales que hemos visto para dividir a las personalidades en nuestros equipos o a las personas en general, ¿verdad? Muchas veces uno hace tal vez una prueba, hace un test, ¿verdad? Psicológico o no, pero muchas veces eso le da a uno una cierta idea de dónde está uno, cuál es mi personalidad, para qué soy bueno, todo esto, pero creo que en muchas ocasiones hemos llegado a usar demasiado este recurso. ¿En qué sentido? Creo que eso podría llegar a encasillar a las personas, o nosotros como líderes podríamos llegar a encasillar a las personas en un solo, en esa personalidad, a ponerles una etiqueta. Por ejemplo, esta persona es introvertido según este test que le hicimos, ¿verdad? Entonces, como es introvertido,
ya no le voy a dar ciertas responsabilidades que tienen que ver con hablar con más personas, tienen que ver tal vez hablar en público. Por ejemplo, si hubiera alguien que está en un equipo de recursos humanos, digamos, en una empresa, y vemos que esta persona es introvertida, tal vez el líder va a decir, lo voy a poner a cargo de cosas administrativas, pero no lo voy a poner a cargo de hablar directamente, que tal vez es una responsabilidad de recursos humanos, hablar directamente con los empleados, con los colaboradores, porque tal vez no va a poder y se va a trabar mucho y va a tener problemas, entonces mejor lo voy a dejar aquí. Entonces, por un lado está bien, porque significa que estamos conociendo un poco a nuestros equipos y estamos tratando de trabajar mejor con ellos, pero por otro lado, como decía, siento que podríamos llegar a encasillar a la gente, a ponerles una etiqueta y decir, tú eres introvertido y no puedes hacer nada más afuera de esto, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensan de esto. Bueno, Marcela, las preguntas que tenía era, primero, ¿qué modelos hoy en día? Porque nosotros podemos decir, bueno, somos introvertidos o somos extrovertidos, soy más alegre o soy más triste, digamos, o me gusta más trabajar con procesos o con personas. O sea, podríamos nosotros hacer una división, tal vez según lo que hemos visto, ¿verdad? Y creo que cada uno de los líderes que nos ven también podría hacer un poco una distinción ahí, pero la psicología en sí, ¿qué modelos maneja hoy en día? ¿Serán todavía los temperamentos que se usaban antes, que recuerdo que eran 4, pero también he escuchado inteligencias múltiples que en Great Commission Academy está bastante presente. Sí, ¿Todavía se usa eso también o en el área laboral se usa más otras cosas? Existe el DISC, por ejemplo, que también lo he visto, pero nos dirás mejor, Marcela, ¿cuál se usa hoy en día? Bueno, la verdad es que sí, se utilizan todos. Creo que lo bonito de la psicología es que como es una ciencia va avanzando, va en crecimiento, entonces no es que descartamos las pruebas más comunes como el temperamento, por ejemplo, que para mí es una de las más útiles, sobre todo en el trabajo ministerial, es súper importante, pero las enriquecemos con otras herramientas. Entonces, todas esas que mencionas sí son súper útiles y son súper aplicables en cualquier ámbito donde hay grupos y donde hay equipos en los que, al final yo creo que todos los equipos vienen siendo multipersonalidad. Claro. Porque sí. Por mucho que tengamos un equipo solo de personas introvertidas, cada introvertido es diferente. Entonces siempre tenemos que personalizar las cosas porque todos somos un mundo, pues. Entonces es diferente. Ahora, lo que me parece a mí interesante de estas pruebas es que siento que son como un enfoque diferente cada una. ¿A qué me refiero? El de temperamento, como mencionaba, ¿verdad? Nos ayuda a abordar sobre los 4 temperamentos, melancólico, flemático, colérico, sanguíneo. Okay. Entonces nos ayuda como a organizar las personalidades en estas 4 áreas. Tenemos el DISC, que también nos ayuda a organizar en 4 áreas, pero no son las mismas del temperamento, sino que aquí... Perdón, ¿podrías explicarnos rápidamente ¿qué significa? Digamos, si alguien nunca ha escuchado sobre los temperamentos y solo escuchó el nombre ahorita, sanguíneo, flemático y todo, ¿y qué es eso? ¿Tiene que ver con flema? ¿Tiene que ver con el flujo sanguíneo, por ejemplo? ¿O de qué, o sea, en qué consiste este? Sí, no, claro. Bueno, rápidamente los temperamentos son el sanguíneo, trata sobre las personas que son más a lo que nosotros conocemos como extrovertidas, que tienen facilidad para hablar en público, que somos, porque yo soy sanguínea, somos de platicar bastante, somos bien, tendemos a ser alegres. Claro, cada temperamento tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? También puede a veces que seamos como muy escandalosos o a veces como le quitamos un poco la atención a las demás personas por estar pensando en lo que nosotros estamos haciendo. Exacto, entonces hay que tener un balance, pero... Esos son los sanguíneos. Los coléricos son las personas que tienen facilidad para mandar, para dar instrucciones. Los líderes, hay muchos líderes que pueden entrar en esta categoría de coléricos. No es que son personas llenas de cólera, sino son esa categoría, digamos, personas que pueden liderar, organizados, que les gusta dar instrucciones y que les gusta como... que sus ideas se plasmen organizadamente. Ese es el que, según los test que he hecho, es el que yo me identifico más, el colérico. Está bien.
como te digo, siempre, ¿verdad? El colérico tiene sus pros porque uno necesita personas que tengan una dirección clara, pero también puede tener sus contras, como muchas veces los coléricos se pasan de mandones y entonces pueden caer un poco pesados, ¿no? Entonces es de saber mantener ese balance. Luego están los melancólicos, que son las personas más organizadas que ustedes van a conocer. O sea, un melancólico es el que no se va a mover de su mesa sin antes colocar todos sus cubiertos en su platito y agarrarlo con las manos. Estoy caricaturizando, ¿no? Pero sí, o sea, una persona melancólica es súper organizada y bien metódica. Entonces, son personas que muchas veces les choca el tener que improvisar las cosas o que las cosas salgan de sus planes, porque entonces como que les altera un poco la estabilidad que ellos tienen. Y las personas flemáticas son las personas más tímidas, lo que conocemos como introvertidos. Son las personas que son más reservadas, prefieren guardar silencio, evitan el conflicto y todas estas cosas. Los 4 tienen beneficios, los 4 tienen desventajas, y por eso es súper importante que nosotros conozcamos en qué área estamos para así saber de qué cosas debemos cuidarnos y qué cosas podemos como potenciar. Por ejemplo, lo que vos decías, si sos colérico, entonces vos sabes qué fortalezas te da de ser colérico, pero también a qué cosas tenés que tenerle cuidado. Entonces decir, no, me estoy a veces como pasando de querer controlar esto, entonces, ok, tengo que tener cuidado porque yo sé que mi personalidad puede tener esa tendencia, entonces me controlo, ¿verdad? Y así en las 4 áreas. Ok. Excelente. La siguiente que decías era el DISC, ¿verdad? Que también son 4. Ajá, exactamente. El DISC nos habla sobre, bueno, por las siglas, es dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. Entonces, lo que propone esta prueba es que nosotros caemos dentro de una de esas 4 categorías. Personas dominantes, que en temperamento vendría a ser el equivalente de colérico. Personas de influencia, que vendría, si lo queremos como equiparar, serían los sanguíneos, que son bien de personas, bien relacionales, ¿sí? Influyen bastante porque son personas que les gusta y no tienen tanto miedo de que la gente los mire a hacer las cosas. Tenemos las personas estables, que son aquellos que se mantienen como templados aun cuando hay cambios de planes, cuando surgen problemas, son personas que dan estabilidad al equipo. Y están las personas cumplidoras, que son los que, o sea, uno les pide y ellos resuelven. Sí. Personas pilas que uno sabe, que uno le dice, ok, necesito que me resuelvas esto, y la persona mueve cielo y tierra y lo resuelve. Exacto. Hay otras pruebas. Hay una de personalidad que es la 16PF. No te voy a leer todos los factores, porque son 16. Son un montón. Está bien. Pero esta es una de las pruebas más completas que hay para catalogar la personalidad de las personas. Esta se utiliza mucho en el área de recursos humanos. Y básicamente lo que les ayuda es al reclutador, en el caso de una empresa, ¿verdad? O al líder del ministerio, en el área en el que sea, les ayuda a conocer la personalidad de la persona. Esta no es una prueba de diagnóstico que vamos a decir, luego de esta prueba yo voy a diagnosticar a esta persona con un trastorno de personalidad. No, es una prueba psicométrica. Y lo psicométrico es, como dice la palabra, para medir y para poder cuantificar ciertas cosas. Y esto es para poder catalogar la personalidad de las personas. Y luego está la de las inteligencias múltiples, que también, ¿verdad? Es para conocer en qué área de inteligencia hay más fortaleza y en qué áreas, pues tal vez hay áreas de mejora o un poco más de debilidad que se puede trabajar. Ok. Y pensando siempre en que no queremos que la gente esté encasillada, que nosotros encasillemos a la gente, ¿cuál creerías que es la mejor? Digamos, para evitar esto, para evitar encasillarlos. ¿O dirías... ¿es mejor usar varias o usar una combinación, o qué sería mejor? Fíjate que sí, precisamente eso estaba pensando. Creo que es mejor combinar, por eso ahora actualmente se usa mucho lo que se llama la batería de pruebas. No nos quedamos solamente con una, sino que hacemos diferentes pruebas como estas que miden diferentes enfoques para poder tener una idea más amplia de lo que es la personalidad de una persona, porque es cierto lo que decís. A veces podemos ser un poco injustos en encasillar a las personas de nuestro equipo ok, es flemático, entonces nunca va a hablar en público. Mientras que tal vez esa persona quiere probarse a sí mismo, claro, y quiere como explorar esa área que tal vez sabe que no es su fuerte, pero quiere salir. O sea, que una persona sea sanguínea no quiere decir que nunca puede quedarse callado o que toda la vida va a estar alegre y metiéndole ánimo a los demás.
todo el mundo tiene sus momentos. No quiere decir que un colérico nunca va a dejar que lo lideren a él, ¿sí? Entonces, no es exclusiva esa definición para las personas. Siento que una persona es demasiado, Dios nos creó con un rango de cualidades muy amplio como para encasillarnos en uno de 4 temperamentos o en uno de 4 rasgos de personalidad o en uno de 16 incluso, o sea, puede ser muy limitado. Lo limitamos mucho si lo pensamos así. Claro, el ser humano es demasiado complejo. Exacto. Entonces, sí, creo que ahorita cuando estabas hablando, yo recuerdo que cuando hice las pruebas, yo me di cuenta que sí me había encasillado en soy sanguínea, soy sanguínea, pero me di cuenta que tenía varios rasgos de colérico que yo desconocía al 100%. Y yo dije, wow, soy así. Y sí, soy así. Claro. Entonces es como, pero no eran todos, no era toda la lista del colérico que yo, era así. No, es como, tenía 3 de esos. Entonces es como, si no te haces una prueba de esas, es muy probable que caigas en solo saber que sos una cosa y decir, no, soy sanguínea, no más. Exactamente. Pero de ahí puedes darte cuenta que estás combinada, o sea, puedes tener de otro tercer temperamento un poquito o una de esas cualidades y ver que son mucho más que lo que en algún momento te han dicho. De hecho, sí, tenemos un poco de todo. Al final no somos exclusivamente el más fuerte. Tenemos un porcentaje de todos, obviamente hay uno más dominante que otros, pero tenemos un poquito. O sea, hasta la persona más sanguínea tiene sus momentos de flemático. Entonces, hay momentos en que uno se siente tímido y está bien, porque como decías, el ser humano es complejo y hay un montón de circunstancias alrededor que los hacen también actuar de X o Y forma. Claro. Entonces, para condensar la respuesta a tu pregunta, creo que es importante no quedarnos con una definición, sino tener varias y de ahí aplicarlo a lo que conocemos de la persona. Porque el papel me puede plasmar algo bien claro y ser bien puntual, ¿verdad? Y bien preciso con la persona, pero al final nosotros trabajamos con las personas, no con el papel y los resultados. Entonces al final lo personalizamos a lo que la persona nos da cada día. Entonces esa sería la respuesta, creo. No cerrarnos en una definición, sino en una variedad de ellas. Excelente, gracias. Sí, 100% de acuerdo. Yo creo que ese es el punto. Ahí llegaste a la fibra importante, ¿verdad? Del asunto, que es que nos centramos en personas, ¿verdad? No en el papel. Entonces, en eso sí podríamos llegar a caer muchas veces, ¿verdad? Bueno, como dijimos, encasillar porque lo dice el papel, pero tal vez no me tomé el tiempo de conocer a la persona, no me tomé el tiempo de ver que esta persona, aunque es flemática, tiene el deseo o quiere retarse a sí mismo de hacer tal vez funciones de un sanguíneo, tal vez, o de alguien, funciones diferentes, ¿verdad? Tal vez. Entonces, al final estos son una guía, más que todo, creería yo, ¿verdad? No algo para orientar, correcto. No para dividir a las personas en unos y otros, ¿verdad? Y somos estos contra los otros, ¿verdad? En facciones, cabal, porque creamos más división. Claro. Ahora, sí es necesario que tengamos, digamos, que tengamos diferencias, siempre las vamos a tener, pero también que las conozcamos, las diferencias de las personas de nuestro equipo. ¿Por qué? Organizacionalmente hablando, las diferencias nos ayudan y al líder específicamente, a ustedes como líderes, les ayuda a tener personas diferentes en sus equipos. ¿Por qué? En primer lugar, sería súper aburrido que tuviéramos un equipo, un equipo de todos iguales. Entonces el líder viene, presenta una idea, esa es la idea que yo traigo la propuesta, aquí a quién está a favor, todos levantan la mano porque piensan exactamente aburrido igual. Y caótico. Imagínate tener un equipo de puros dominantes. Sí, también, eso sería. Nunca lograrían nada porque todo el mundo quisiera dar las instrucciones. Entonces, pero es importante, yo creo que tampoco buscamos un equipo muchas veces se habla de yes men, ¿verdad? Entonces, gente que me diga sí, ¿verdad? Que me diga sí, excelente lo que usted dijo, jefe o director o líder, lo que sea, excelente lo que usted dice, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y sin pensar mucho, queremos personas que puedan pensar por sí mismas y que con cierto grado de respeto, ¿verdad? Y cierto grado en el momento correcto, ¿verdad? Pero que puedan cuestionar también las decisiones del líder, porque entonces, ¿para qué tenemos equipos si todos nos van a decir que sí? Si al final yo como líder voy a ser el que va a seguir
digamos, liderando perdón, como tomando todas las decisiones en solitario, ¿verdad? ¿Para qué tenemos un equipo? Bueno, para que tengamos otras opiniones, para que podamos, para que la experiencia de los demás, pues me ayude a mí, enriquezca, correcto. Las personalidades diferentes tienen maneras diferentes de pensar, maneras diferentes de ver un problema. Entonces, organizacionalmente necesitamos estas personas. No todos podemos tener las mismas debilidades o las mismas fortalezas, sería un problema, sería un caos, como decía Marcela. Entonces, también bíblicamente quería mencionar que el trabajar en equipo es necesario, ¿verdad? Y pues en 1 Corintios 12, todo el capítulo, pero no lo voy a leer todo, ¿verdad? Solo todo el capítulo habla sobre los dones espirituales. Ahora, en la iglesia, en el ministerio, es importante que nosotros identifiquemos también, además de las pruebas que decías, creo que sería bueno aplicar una prueba de dones espirituales, que también es una guía, también es orientación, ¿verdad? No es que lo vamos a encasillar, este hermano tiene solamente el don de enseñanza y solo lo vamos a poner a enseñar 500 veces al mes, ¿verdad? Y el hermano quemado después y quería tal vez servir un poco más también, ¿verdad? En otras áreas, y porque lo encasillamos en don de enseñanza, lo dejamos ahí. Entonces, también es una guía, ¿verdad? Este tipo de test, porque son humanos, ¿verdad? Pero sí lo dice el Señor a través de Pablo en 1 Corintios. En cuanto a los dones espirituales, empieza Pablo, quiero que entiendan bien este asunto. Y más adelante dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Entonces, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Y luego hace toda una lista, ¿verdad? Termino con los últimos 2 versículos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y pues hay diferentes listas en diferentes partes de la Biblia de los dones, y hay mucha también tal vez controversia hoy en día en cuáles dones todavía están vigentes, cuáles no. No nos vamos a meter en eso, porque eso ya es un poco un tema más doctrinal. Ajá. Pero digamos, desde el punto de vista del liderazgo, creo que es bien importante ver esto, porque dice, sí, todos somos diferentes, pero es un mismo espíritu. Entonces ahí es donde me gusta el concepto de que en la diversidad también hay unidad, ¿verdad? Entonces, creo que hay un complemento. Correcto. O sea, que es la diferencia, eventualmente se complementan. Así es. Y ahí se puede crear algo. A mí me gustaría hacer un agregado. Ajá, sí, adelante. Recuerdo que en el campamento de este año de jóvenes que tuvimos en nuestra iglesia, se hizo un test de dones. De dones espirituales, sí. Y yo recuerdo que yo antes había escuchado el test de dones y es como, lo intenté, recuerdo una vez, pero cuando lo vi que era un poco grande, es como ahí yo dije, ay, no. Pero ahorita que hicimos uno en el campamento, yo recuerdo que estábamos con varias chavas, ¿verdad? Porque cada día le tocaron varias chavas. Y recuerdo que pues lo empezamos a hacer y yo, o sea, y siento que cuando se trata de la personalidad de uno o de uno mismo, uno quiere saber más, ¿verdad? Entonces como empezó tranqui, así como tengo que leer un montón, pero de ahí lo seguís haciendo y te va gustando, te vas conociendo más. Y recuerdo que una de las cosas que yo sentí, y yo se lo dije a las chavas, es, siento un alivio de saber de que hay ciertas áreas que realmente no son lo mío y que a veces yo pienso que debería de servir en ellas o debería de servir en todas. Y no quiero descartar que si hay una necesidad, y nosotros podemos suplirla, hacerlo. O sea, no quiero quitar eso, servicio es servicio. Pero el punto del test y de todos los tests que existan es darnos dirección hacia qué podría ser un poco más fácil para nosotros, qué podría hacernos sentir un poco más cómodos para hacerlo y poder realmente hacerlo efectivamente. Entonces, creo que ese test de dones espirituales es muy bueno. Yo volviendo a los tests de la psicóloga, yo recuerdo que le mencioné ahorita a Marcela, le dije, Marce, yo creo que ya hablando en el ambiente laboral, en una empresa, sería súper bueno que todos los empleados se hicieran todas las pruebas. Pudiéramos exponerlos, o sea, el área de recursos humanos, líderes, etcétera, poder exponernos todos a conocernos. No solo para que el líder sepa qué sos o cuáles son tus áreas fuertes, cuáles son tus áreas débiles, sino que
y no tampoco como una presión, sino que es para que te conozcas, para que usted pueda saber qué más puede hacer. Porque sí, yo conozco gente que ni siquiera conoce los temperamentos, ni no conocen que existen estas formas de saber mucho más de uno mismo para saber qué más cosas hacer, a qué área exponerte, porque tal vez con miedo la vas a hacer, pero tener ciertas habilidades que te van a ayudar un poco a hacerlo. Entonces considero que eso es muy importante. También me gustaría mencionar que ya así como trabajando con personas, a pesar de saber cada quien su área, vaya, tú mencionaste que era sanguínea, yo sé que yo soy colérico aquí, pero y uno se encasilla, incluso uno mismo es como, no, hay ciertas cosas, yo no puedo hacer aquello, no tengo la paciencia para trabajar con... No es de coléricos. Ajá, eso no es de coléricos, así, yo uno mismo como se limita. Yo creo que como líder es importante probar a las personas, y una amiga una vez me dijo, es importante probar a las personas siempre con límites, porque de todo, ¿verdad? Siempre con límites, probarlas, saber qué tanto pueden hacer, porque sí me ha pasado que me han sorprendido, que yo dije, no, en mi mente, ¿verdad? Yo no creo, pero después es como, wow, sí puede. Ahora vas fijo, no, no siempre matriculado, no, son bromas. Pero sí es como, ya sabes que puede esa persona hacer eso. También he conocido personas, no directamente conmigo, que yo sé que ha sido como algo que los ha hecho sentir muy bien, el saber que podían hacer algo que ellos creían que no podían hacer algo. Como por ejemplo, yo he conocido gente que es bien tranquila. Les puedo dar un ejemplo, yo tengo permiso de hablar de esta persona. No voy a decir nombre, pero tengo una amiga, yo le mencioné de esto y yo le dije, voy a contar un poco lo que acaba de pasarle. Ella fue mi compañera de trabajo y recuerdo que ella... bien tranquila, o sea, flemática, melancólica, que cosa, ¿verdad? La paz, mi complemento. Y yo recuerdo que ella siempre estuvo en el background, porque ¿qué es background? Atrás. Atrás de cámara, o sea, eso es como lo que ella siempre, y siempre le ha gustado, es como ella hace que el líder funcione perfectamente, o sea, te va a ayudar, te va a hacer crecer. Y ese uno que es bien sanguíneo, uno ocupa ese tipo de personas que le ayudan a uno a dirigirlo. Pero no les gusta la atención. Entonces recuerdo que hace 2 años a ella la promovieron a un puesto donde requiere atención, o sea, un liderazgo, una dirección. Y recuerdo que al inicio fue como, yo, que soy amiga de ella, estoy convencida de que lo puede hacer. Pero ella misma se decía, no, es que esto no soy yo. No tengo las cualidades que... Ella consideró un líder solo con esas cualidades, que solo puede hablar en público, que solo puede hacer aquello. Entonces es como ella misma me dijo, aprendí que sí soy un líder, que mis cualidades sí pueden servir y sí pueden crecer también, porque lo otro es que a veces decimos, soy bueno en esto, esto y esto, mas no crees que puedes crecer más, que puedes ser más de lo que ya tus cualidades naturales son o que has aprendido. Creo que la experiencia lo cambia a uno también, cada experiencia de vida, puedo decir también, te casas, te cambia. Cualquier experiencia, o sea, incluso la madurez, cuando vas creciendo y tu edad va cambiando, las etapas de la vida, todo te cambia. Entonces vas creciendo y vas haciendo un más amplio cada una de esas áreas de crecimiento. Entonces vas conociendo que tus áreas de tu temperamento, incluso tus inteligencias, las que vos crees que solo esas tengo, y puedes hacer más, puedes intentarlo. Sí. Creo que pueden llegar a ser limitadas, es como, ay, hasta aquí ya siento que ya no puedo lograr más, a no ser que yo me esfuerce muchísimo más y estudie por mucho tiempo más, pero acordemos que hacemos más cosas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que como líderes nosotros intentemos retar a las personas con las que trabajamos a hacer más del área de la que ellos piensan, que ellos piensan que hasta ahí puedo ser. Y claro, ¿verdad? Es un proceso para la gente. Sí. Solo convencer a un tranquilo que hable en público y tal vez es como que no quiero, no me gusta, pero sí yo me he sorprendido con muchas personas que lo han hecho. Sí, y muchas veces como líderes decimos, no quiero hacer eso porque incluye trabajo, uno también, estar encima de la persona, crear ese ambiente controlado donde vamos a darle la oportunidad a la persona, por ejemplo. Y cuando es más fácil, ya sé que por ejemplo, no lo va a hacer bien y este otro sí lo hace bien, entonces lo voy a poner y así no me tengo yo que preocupar por estar encima de él, ¿verdad? Por irle dando instrucciones, todo esto. Pero al final
para bien o para mal, tal vez el liderazgo implica trabajo. Sí. Pues entonces Y fíjate, es importante esa parte, sí. sí. Es que ahorita que Stephanie estaba hablando, estaba pensando, estamos hablando mucho de la perspectiva de la personalidad. Bueno, hicimos un corte ahorita porque tuvimos un problema con las cámaras, pero estaba dando un aporte en Marcela, entonces vamos a dejar el tiempo para que continúe ella hablando. Gracias, Cristian. Sí, lo que estaba hablando ahorita que estaba escuchando a Stephanie, que es sumamente importante el empoderar a las personas, a nuestro equipo, con su personalidad y que conozcan sus fortalezas y sus desventajas, pero ¿qué pasa con el líder? Porque muchas veces tenemos líderes lastimosamente que no se conocen ellos mismos. Entonces, si nosotros estamos en una posición de liderazgo, prediquemos con el ejemplo y evaluémonos nosotros y busquemos conocernos. El autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas, tanto para el líder como para los miembros del equipo. Entonces, evaluémonos porque también hay diferentes estilos de liderazgo. Entonces, vamos a saber con qué estilo podemos liderar y a qué tipo de personalidades nosotros necesitamos en nuestro equipo para que nos ayuden a reforzar. Porque si soy un líder que es así muy participativo y todo el mundo opine y todo el mundo va a decidir, puede que nunca lleguemos a nada. Entonces puedo yo poner personas en mi equipo que me van a ayudar y van a decir, ok, esas son nuestras opiniones, pero usted es el líder, usted decida. Entonces se complementan lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y creo que eso es lo bonito de tener varias personalidades, ese complemento, pero sí quería hacer esa observación, ese paréntesis sobre nosotros como líderes, empezar por nosotros. Y luego nos ponemos a ver cuál es nuestro equipo, con qué podemos trabajar, qué podemos explotar, en qué cosas tal vez tenemos que disminuir, ¿verdad? Y ver cómo jugamos con las personalidades de nuestro equipo. Eso amerita así como la frase célebre del conocimiento es poder. Cabal. Cabal. Creo que El autoconocimiento es poder. Cabal. Sí, creo que es importante agregar lo que estás diciendo, que cuando uno como líder, sumamente importante conocerse uno, o sea, y también es cierto, predicar es como hablar realmente que yo lo he hecho, te va a servir a vos, puedes hacerlo, o sea, poder hacerlo. Creo que también yo puedo dar un ejemplo de cómo a veces nosotros como líderes, al no experimentar esto, al no conocerlo, no nos damos cuenta que podemos estar limitando a otras personas por nuestro propio temperamento, por nuestra propia... Como por ejemplo, tal vez uno puede ser un poco desesperado y ves que a alguien está costando mucho, vaya a hacer un informe, un reporte, y notas que lo de ellos no es la comunicación, no es la organización, y es como les cuesta bastante. Entonces uno puede tender así como que, démelo, yo solo voy a arreglar. O sencillamente es como, bueno, lo voy a dejar así, pero ya uno está sofocado por dentro y no hay solución, no se arregló. Cuando podemos tomar en cuenta, ok, esa persona es así, entiendo que le cuesta esto, le podemos ayudar de qué manera. Tal vez asignarle a una persona que trabajen juntas de otra personalidad donde puedan complementarse y hacer que eso funcione, o sea, que le pueda ayudar en la parte de la comunicación, por ejemplo, si es que le cuesta, plasmar sus ideas en papel, porque conozco personas, a ustedes les pasa que son muy buenas expresando todo lo que está aquí, pero no pueden escribirlas. Entonces se ocupa ese complemento para ayudarles. Entonces es como entra como líder. ¿Qué puedo hacer para ayudarles en esas áreas donde ellos tienen debilidad? Y ahí es donde entra la parte importante de trabajar con cualquier equipo. Es, así como yo entendí que yo tengo fortalezas y debilidades, entiendo que mi equipo las tiene y que hay que ayudarles. Y sí, eso toma tiempo, eso toma trabajo. No es fácil, pero es realmente necesario para avanzar. Creo que realmente así es como los equipos avanzan. No cortar de raíz de un solo algo, sino que es como, ok, no, ocupa ayuda. Nos tomamos ahorita el trago tal vez difícil de vivir la experiencia de enseñar y de que la persona aprenda un poco de cómo cambiar ese comportamiento y irnos. Que falle. Ajá, y darles ese chance de fallar, porque vamos a lo mismo, o sea, ¿qué nos interesa? Claro, nosotros, y sobre todo cuando estamos en un trabajo, pues tenemos que mostrar resultados de alguna forma u otra, pero también, o sea, no vamos a llegar a esos resultados si no cuidamos a las personas de nuestro equipo, entonces darles esa importancia y darles esa humanidad de está bien si fallan, no pasa nada, seguimos aprendiendo. Eso es algo que yo en mi trabajo he tenido la bendición de poderlo experimentar. Yo empecé en mi trabajo recién graduada de la universidad. Entonces fue así como, ok, Marce, te damos el puesto en consejería de una escuela, ¿verdad? Completa. Entonces, no crean, yo sé que yo he fallado en un montón de cosas en el proceso, pero gracias a Dios, mi jefe ha tenido mucha gracia conmigo en eso. Entonces, ok, este es un espacio para aprender. Entonces, no espero que lo hagas perfecto. Yo sé que, o sea, lo estás haciendo bastante bien,
pero si fallas, tranquila, Claro. no pasa nada. Entonces, poder tener esa misma gracia y lo mismo que decía, ¿verdad? Saber cuáles son mis límites para entender que mi equipo también tiene límites y reconocer si yo fallé o si fue mi equipo y ver cómo nos apoyamos. Entonces, eso, darle humanidad. Siento que muchas veces hemos perdido la humanidad en los nos equipos. hacemos reglas y procesos y protocolos y perdemos la idea de que realmente son humanos quienes están haciendo el trabajo. Yo quiero hacer un agregado en la parte, cuando pienso en esto y en la gracia, porque esa es la palabra que uno necesita a veces mostrar, que es difícil, puede ser bien difícil, porque uno, un líder usualmente está esquemático a lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y así funciona la mente. Es cuando ya vamos a la realidad, hay mucha diversidad, hay mucho color. Entonces cuesta como que esos dos mundos se unan. Y yo me voy a pensar en los ejemplos de la Biblia, de todo este montón de hombres que fueron bien débiles en muchas de sus áreas, que fueron elegidos siendo débiles para hacer cosas. Pienso en David, o sea, no era alguien que vos decís, wow, sí, que mega líder, que lo ves de un solo, no, él fue elegido y después Dios le mostró gracia y lo puso en alto. Igual pienso en un Moisés. Sí, Pienso en un Moisés y yo digo, Dios mío, qué montón de gente tuvo que liderar y era un pueblo difícil y él con su debilidad, ¿verdad? Pero igual Dios puso personas que le ayudaran, si no me equivoco fue Aarón. Sí. Y después, creo que de lo que me gusta mucho de esa historia, que después vino Josué, que era joven, y él lo mentoreó, él fue su mentor, entonces veo como también la edad y las generaciones fueron muy diferentes, fueron 2 generaciones y fueron 2 edades diferentes, entonces es como eso, a veces pensamos que, ay no, es que alguien muy mayor es bien difícil que pueda dirigir a la chaviza, como dicen ahora, a los jóvenes, pero realmente es necesario, hay un punto donde se complementa y es de apoyo para el crecimiento personal de todos los que dirigimos. Sí, claro. Y regresando un poco a la parte bíblica, también había otro ejemplo, hemos estado hablando de diversidad de dones, de diversidad de personalidades, y pues cuando hablaba de los dones en 1 Corintios también hay otro versículo con el que me gusta complementarlo, es Efesios 4:16. Dice, por su acción, hablando de Cristo, viene hablando de Cristo antes, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Y quisiera resaltar aquí un par de palabras. Primero, que es por la acción de Cristo, ¿verdad? La frase por su acción, ¿verdad? Y al final, iglesia, ministerio, realmente en cualquier lugar, si somos cristianos, vamos a creer que por causa de Él es que nosotros podemos crecer y edificarnos, ¿verdad? Pero específicamente en los ministerios, específicamente en la iglesia, es a través de Él, no somos nosotros como líderes, ¿verdad? No somos nosotros los que vamos a crear ese crecimiento, no somos nosotros los que vamos a edificar, sino que es, pues, modelar el liderazgo de Él, ¿verdad? Y Él es el que va a traer el crecimiento. Y número 2, la palabra se edifica, dice, en amor. Y creo que ahí es donde viene la palabra gracia que decían ustedes, ¿verdad? Si tenemos amor por las personas y si no solo lo vemos como un currículum, un papel, un test, sino que son personas, son completas integralmente, son emociones, es un área social, es su área física, todo esto. Entonces vamos a entender mejor cómo gestionarlos y además vamos a entender mejor cuando cometan errores, vamos a tener esa gracia porque hay amor de por medio, ¿verdad? Entonces es bien importante, sí. Esto me recuerda así, mientras lo ibas hablando tuve como esta imagen de los discípulos con Jesús. Claro. Creo que ese fue un grupo bien diverso. Tal vez de primas a primeras no sabíamos cómo eran sus personalidades, fuimos leyendo historias de ellos y vimos que pues Pedro y de ahí el otro y de ahí el otro, y vos decís, wow. Tuvo que lidiar bastante Jesús con diferentes personalidades, era un grupo bien diverso. Y grande. Y grande, o sea, y tuvieron, creo que aquí lo que yo puedo destacar es, ellos tenían una misión. Yo creo que el equipo, aunque tenga diferentes personalidades, aunque tenga diferentes dones, habilidades, etcétera, si tiene una misión y un propósito, va a ser más fácil de dirigirse, independientemente de cuántas personalidades o hayan en el equipo. Tenían una misión. Por eso pienso en los discípulos y ellos todos eran diferentes, todos tenían muchas debilidades, dificultades y las tuvieron, pero ellos tenían una misión y la mayoría la cumplió, o sea, logró el objetivo. Sí. Y se dedicaron a eso, pero también tuvieron a Jesús, que fue su mentor, su ejemplo, lo guió y él vivió las mismas cosas en carne, entonces él fue el ejemplo, pues. Entonces está como el trabajo del líder y también el equipo. El equipo va a tener sus mismas luchas, pero va a ir creciendo. Claro.
Claro, bueno, por el tiempo creo que vamos a ir un poquito más rápido en estos últimos puntos. Hablamos de equipos con diversidad de dones en el ministerio, en la iglesia. Hablamos un poco sobre beneficios y desventajas de incluir diferentes personalidades en los equipos. No sé si quisieran agregar un poquito más a eso, si hay algo que no se haya mencionado sobre qué beneficios y desventajas hay en las diferentes personalidades. Y lo siguiente que teníamos también era si hay algún límite, pero no sé si tienen algo de beneficios y desventajas que no hemos hablado. Fíjate que no hay tanto, solo pienso que no es necesariamente una desventaja, es un reto, lo llamaría yo. Es un reto, y el reto es el tener que dedicarles más tiempo, el tener que dedicar, como ser más intencional en conocer cada una de las personas, conocer cómo se complementan, es como ir armando este rompecabezas. Entonces decir, ok, esta persona encaja acá, ¿a quién más puedo buscar? O de este equipo que ya tengo, ¿cómo puedo hacer para que el otro encaje aquí a la parte de él? Y ver cómo vamos armando para que fluyan las cosas. Y ver también, o sea, qué conversaciones hay que tener. Muchas veces toca confrontar, y esa es la parte fea de ser líder, pero toca. Y si se hace de buena forma, es sumamente saludable. Entonces, saber cómo, con qué personas yo tengo que hablar para decirles, ok, mira que estoy viendo esta debilidad y yo te quiero ayudar a mejorar en esta parte porque me está costando encajar ese rompecabezas con este problemita que estamos teniendo. Siempre, como decíamos, con mucho amor, ¿verdad? Hay muchas formas de hacérselo saber a las personas con mucho amor. Pero eso, siento que el reto es tenemos que mentalizarnos que toma tiempo, toma trabajo mental, toma mucha paciencia y toma mucho amor. Pero si estamos claros con esas cosas, al final vamos a ir viendo los resultados, ¿verdad? Y el resultado principal va a ser un equipo que está contento con lo que está pasando. Claro. Yo creo que un beneficio que yo agregaría, uniendo lo que acabas de decir, es el crecimiento personal que se hace por tener que trabajar con personas diferentes, que eventualmente, sí, muchas veces va a ser alegría y armonía, y muchas veces va a haber dolor, que es lo que vos mencionabas, cuando también hay que tener confrontaciones, cuando hay que saber cómo hablar, cuando uno entiende que tiene que cambiar la forma en que tal vez uno dice las cosas o las piensa, cuando si supones mal, o sea, requiere mucho cambio de uno, y creo que ese es el beneficio. Suena negativo, pero en realidad ese dolor, ese proceso de cambio, porque el cambio siempre trae un poco de dolor, no es malo, es necesario. Entonces, lo bueno de todo eso es que el equipo entero cambia porque está expuesto. Igual el líder cambia. Sí puedo decir que una de las negativas que puede ser negativa si no le buscamos solución, y es que el líder como tal puede drenarse. Puede drenarse al trabajar con tantas personas diferentes que hay que haber un punto donde vos decís, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le hago con ellos? Entonces sí creo que el líder, para que esto se vuelva un positivo, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Si estás haciendo bueno, yo diría que en un todo es estar pegado a Dios. Estar pegado a Dios, o sea, en la vida espiritual, tener una relación con Él, para que cuando algo se vacíe acá, Dios lo vuelva a llenar. O sea, Él nos dé realmente paz. Y porque de aquí sale todo realmente. De aquí sale todo. Entonces, como líder, creo que es algo que hay que cuidar mucho para poder hacer que el equipo funcione, que realmente fluya. Gracias. ¿Hay algún límite? Esa es la otra pregunta que tenemos. Digamos que hay un líder allá que dice, allá afuera, digamos que nos están viendo, y dicen ellos, yo quiero empezar a hacer esto, yo quiero empezar a incluir más personas de diferentes personalidades en mis equipos, quiero, bueno, tal vez formar un equipo porque trabaja solo, y tengo que estar empezando a buscar personas que se complementen, ¿verdad? Y personalidades diferentes que puedan cuestionar, como hemos hablado aquí, pero llega un punto donde es demasiado donde ya volamos demasiado cerca del sol y se nos derritieron las alas, ¿verdad? Como la historia de Ícaro. Sí, o sea, puede ser que haya mucha gente o demasiadas personalidades juntas. ¿Cuál es el peligro aquí? Yo creo que, estábamos platicando esto con alguien, es importante saber la función y la misión del qué. Digamos que estamos empezando un proyecto, es importante que haya un grupo de personas, dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que queremos lograr, que se enfoque en tomar las decisiones, en dirigirlas, porque no todos podemos decidir. O sea, puedo tener un equipo de 20, pero yo ocupo que digamos que ocupo creatividad y organización. Entonces yo ocupo que 2 personas que tengan la actitud, que han tenido tal vez la experiencia, puedan trabajar y se dediquen solamente a liderarlo realmente.
no puedo decir que las 20 vamos a liderar todos y vamos a ver cómo lo hacemos, no se puede. Entonces creo que hay un límite cuando vamos a poner a personas a dirigir algo, porque sí pueden haber 3 personas liderando, no solo una, claro. Entonces, pero es como que este pequeño equipo se dedica a liderar, otro equipo puede dedicarse a hacer que las cosas funcionen. Y podemos tener tal vez equipos alternos que pueden ayudar en ciertas áreas afuera, que tal vez son visión y no lo notamos, son cosas, ven lo que los otros no ven, vaya, y que puedan ser feedback después. Entonces, que sí es necesario que sí, podemos tener un equipo grande, pero el equipo tiene que ser dirigido a las áreas que se necesitan, los subgrupos. Claro. Y para poder complementar después, o sea, todo lo que queremos lograr en el proyecto, pero sí va a depender del proyecto, de lo que queremos lograr y del propósito que queremos alcanzar. Eso es. Gracias. Organizacionalmente creo que hay diferentes formas de hacer esto que mencionaba Stephanie. Pues hay muchas empresas que trabajan con matrices, por ejemplo, la casa matriz, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacer un organigrama, por ejemplo, para que podamos tener unidades más pequeñas, ¿verdad? Poner líderes a cargo de esta unidad y líderes a cargo de esta unidad para que no seamos 80 cabezas, ¿verdad? Dirigiendo lo mismo, porque puede ser un problema también. Entonces, pero creo que sí vale la pena buscar este tipo de cosas e incluir personas en nuestros equipos, tal vez más abajo de nosotros y responsabilidades más pequeñas, pero para lograr todo lo que tenemos que lograr, ¿verdad? Especialmente en organizaciones, en iglesias, ministerios más grandes, ¿verdad? Donde hay más gente y no lo voy a poder gestionar todo yo, ¿verdad? Creo que el límite va a estar hasta donde el líder principal logre levantar más líderes dentro de su equipo. Porque al final, o sea, las empresas, imagínate las empresas que son de miles y miles de empleados, empezaron siendo, qué sé yo, 5, 6, 7, se fueron aumentando, pero si el líder principal logra ese objetivo de empoderar nuevos líderes dentro de su equipo, esa empresa se puede hacer de miles de personas. Sí, y mientras estos líderes nuevos que van surgiendo siguen con esa misión, cuando hablabas de Jesús pensaba en eso, y de sus discípulos, o sea, de cómo tenían ellos bien arraigada su misión. Y creo que en episodios anteriores has hablado sobre la cultura. Entonces, cuando el líder logra transmitir esta cultura y esta misión y esta visión a su equipo, y levanta y surgen líderes de diferentes personalidades, ¿verdad? Entonces eso se va transmitiendo y se va pasando de nivel a nivel a nivel y entonces al final el límite va a ser eso, de cuántos líderes vas a poder levantar. Eso lo he visto mucho en mi trabajo. Empezamos, éramos un equipo bien pequeño y ahorita hemos visto en la parte ministerial cómo ha ido creciendo y los que estábamos más viejos ya estamos nosotros ayudando a liderar a otras personas y estos estamos viendo cómo están surgiendo y empezando a liderar, entonces es bien bonito eso. Y al final es donde creo yo que está el éxito de un equipo, no tanto en los resultados plasmables, sino en el crecimiento del mismo. Claro, excelente. Bueno, en ese sentido tal vez nosotros ponemos el límite, ¿verdad? Nosotros nos ponemos el techo, nosotros nos ponemos el tope y si logramos desarrollar más líderes, entonces el tope es el cielo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, creo que con esto vamos a ir concluyendo ya porque ya hemos pasado bastante tiempo y aún así hay muchas cosas de las que no hablamos, a las que no entramos porque pues no se puede hablar de todo en un episodio. Vamos a tener que hacer segunda parte. Sí, vamos a tener que hacer segunda parte en algún momento. Bueno, está la invitación para cuando quieran volver a hablar sobre equipos o sobre otro tema. Pero muchas gracias por venir hoy. Gracias por estar con nosotros en Liderazgo en Construcción. Muy importantes, muy buenos sus aportes. Y estoy seguro que a cada uno de los que nos miran también les van a servir mucho. Así que gracias y gracias a ustedes por vernos. Nuevamente, este es el 9º episodio de Liderazgo en Construcción. Nos vemos en el 10º. Que ya pronto va a venir y luego para el otro año pues vamos a estar haciendo algunas encuestas en redes sociales para ver qué temas quisieran ustedes escuchar, qué temas preferirían que habláramos aquí, qué tipo de invitados podemos tener, de qué necesitan saber ellos para poder servirlos a ustedes mejor y comunicarles mejor estas experiencias, estas teorías diferentes de cómo liderar mejor y crecer y darnos herramientas para nuestro liderazgo. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo soy Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional y esto ha sido Liderazgo en Construcción.